Era mayo de 1808. En Europa, un hombre llamado Napoleón Bonaparte había puesto patas arriba al continente y en su ambición obligó a abdicar al rey de España, Fernando VII, y lo sustituyó por su hermano José Bonaparte, sumergiendo así a la península ibérica en una guerra terrible y larga marcada por las atroces acciones de ambos bandos y la falta de un gobierno apropiado en España. Mientras eso sucedía en la península, las cosas tampoco iban tan bien en la Nueva España. En ese entonces, la población criolla, es decir, los españoles que habían nacido en América, no estaban muy contentos con el gobierno por varias razones. La principal causa de su descontento fueron las reformas borbónicas, que hizo que los cargos públicos fueran dados de preferencia a españoles nacidos en la península. También, la influencia de las ideas de la Ilustración y la independencia de Estados Unidos estaba inspirando sentimientos de autonomía, y la reciente expansión del ejército de Nueva España hizo que criollos como Ignacio Allende, que será importante más adelante, tuvieran acceso a educación militar. A principios del siglo XIX se habían formado en Nueva España algunas juntas secretas hechas para criticar al gobierno llamadas conspiraciones, cuyo objetivo era criticar y desafiar al gobierno colonial. Una de estas fue la conspiración de Querétaro, que buscaba constituir una junta gubernativa que tomara el poder en nombre de Fernando VII, y estaba formada principalmente por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. Entonces, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo llamó al pueblo a una lucha armada en un discurso conocido como el Grito de Dolores. Es aquí cuando inicia la independencia de México, que se divide en 4 fases. La primera fue la fase de inicio. Después de hacer su llamado, Hidalgo empezó a marchar hacia la ciudad de Guanajuato mientras reclutaba gente por donde pasaba, y cuando llegó a Guanajuato se libró una lucha terrible por un edificio en el centro de la ciudad, conocido como la Lóndiga de Granaditas. Al final, lograron tomarla sufriendo bajas algo pesadas y masacrando a la gente en el interior, que incluía civiles. Después Hidalgo empezó a marchar hacia la Ciudad de México con una enorme muchedumbre poco organizada de alrededor de 80,000 hombres. Derrotaron al ejército en la batalla del Monte de las Cruces y se puso a negociar la entrega pacífica de la Ciudad de México. Sin embargo, Hidalgo empezó a reflexionar y decidió marcharse de vuelta al Bajío. Esta decisión sigue siendo objeto de debate entre historiadores, pues si en ese punto Hidalgo avanzaba sobre la capital, no habría fuerza que lo pudiera parar. En el Bajío hizo cosas como tomar Guadalajara y decretar la abolición de la esclavitud, entre otras, pero poco tiempo después fue derrotado por los realistas de manera humillante en la batalla del Puente de Calderón, donde acabó perdiendo a buena parte de su muchedumbre. Entonces los principales líderes de su movimiento, Hidalgo, Aldama, Jiménez y Allende, intentaron reunirse, pero fueron capturados y fusilados. Después, sus cabezas fueron exhibidas en cada esquina de la Lóndiga de Granaditas. Aunque parezca un evento catastrófico, la lucha continuó en el sur del país bajo la dirección de otros líderes que ante la muerte de Hidalgo se reunieron en la Junta de Zitácuaro, y ahí proclamaron a José María Morelos como nuevo líder de la independencia. Aquí inicia la fase de organización, pues bajo la dirección de Morelos el movimiento se solidificó estableciendo un ejército insurgente mucho más disciplinado que el de Hidalgo, y dejando como objetivo claro del movimiento la independencia de México, además de que se estableció una administración mejor a través de la Constitución de Apatzingán, la cual se aplicó de manera más o menos efectiva en los territorios controlados por las fuerzas de Morelos. Pero a pesar de las victorias administrativas y militares del gobierno de Morelos, este acabó siendo capturado en 1815 y fue fusilado, poniendo fin a esta etapa de la independencia. Con estos hechos, el movimiento insurgente se fragmentó y enfrentó una etapa de declive, pero un militar que había servido a Morelos llamado Vicente Guerrero era muy conocedor del terreno debido a su trabajo como arriero, y decidió librar una guerra de guerrillas en el estado que hoy en día lleva su nombre, y con esto inició la etapa de resistencia, una etapa caracterizada por la poca organización del movimiento y su riesgo de desaparecer. Además de la resistencia de Guerrero y otros en el sur, en el norte, un militar llamado Francisco Javier Mina se rebeló contra España y empezó una campaña militar en apoyo de la independencia, pero acabó siendo capturado y fusilado. Mientras esto pasaba, Guerrero escribía cartas a un general realista llamado Agustín de Iturbide, y al cabo de un tiempo de negociación acordaron aliarse. Se dieron un abrazo y proclamaron el Plan de Iguala, cuyos 4 principios fueron: establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española
establecer la religión católica como la única y establecer la unión de todas las clases sociales. Y también crearon el Ejército de las Tres Garantías, el cual consolidó la independencia cuando el 27 de septiembre de 1821 entró triunfante a la Ciudad de México. Desde el inicio de su vida independiente, el joven México enfrentó varios problemas de inestabilidad. En 1821 se formó un gobierno provisional que proclamó a Agustín de Iturbide como emperador, debido a que Fernando VII rechazó el trono mexicano. Pero esta monarquía fue una forma de gobierno que a muchos no les gustó. La industria y la producción agrícola del país habían decaído y el gobierno de Iturbide duró muy poco como para darle solución a estos problemas. Tan solo 2 años después de subir al trono, un militar llamado Antonio López de Santa Anna se rebeló y el general que Iturbide mandó a detenerlo se unió a él, por lo que, al verse sin apoyo, Iturbide tuvo que salir del país. Con esto, el país pasó de ser un imperio a ser una república. Esto generó otra controversia sobre si la república debería ser centralista o federalista. El centralismo pretendía formar un gobierno central en la capital, mientras que el federalismo quería dividir al gobierno entre los estados. Ahora bien, en 1836 se aprobó una constitución centralista conocida como las 7 leyes, la cual no fue bien recibida en Texas, y a esto súmenle que Texas era un estado con mucha población de origen estadounidense, a la cual no le gustaba que la única religión aceptada fuera la católica y tampoco les gustaba que México no permitiera la esclavitud, por lo que la constitución centralista fue la gota que colmó el vaso y en 1836 Texas empezó una guerra para obtener su independencia. Antonio López de Santa Anna intentó frenar su independencia y marchó hacia Texas con un ejército de casi 7,000 hombres. Cuando llegó, venció en la batalla del Álamo y obtuvo otras victorias menores. Esto hizo que dividiera su ejército, según él, para perseguir a los remanentes del ejército tejano y continuó adentrándose en el estado. Cuando hizo esto, se topó con fuerzas tejanas y comenzó a perseguirlas, pero no los pudo derrotar de manera decisiva y sus hombres acabaron exhaustos, por lo que ordenó que descansaran. Y fue ahí cuando los tejanos atacaron por sorpresa y lograron tomar prisionero a Santa Anna y lo obligaron a firmar el Tratado de Velasco, un tratado donde se acordaba que México no enviaría más tropas a Texas. Ahora bien, la situación con Texas era lo más importante que sucedía en el país, pero también pasaron otras cositas. Por ejemplo, en 1838 Francia intentó invadir México, bombardeó Veracruz y le voló una pierna a Santa Anna, pero debido a la intervención diplomática del Reino Unido tuvieron que retirarse. También en 1839 en Tabasco se rebelaron en contra del centralismo, pero no tuvieron el mismo efecto devastador que Texas. Bueno, la situación diplomática con Texas era complicada, pues mientras el tratado establecía que no se enviarían más tropas más allá del río Nueces, los tejanos consideraban que eran una nación independiente con frontera hasta el río Bravo. Esta disputa territorial generó tensión entre México y Estados Unidos cuando en 1845 Texas se unió a Estados Unidos, y esa tensión sería usada para satisfacer la ambición del presidente estadounidense y provocar una guerra entre México y Estados Unidos. Bueno, sé que hasta ahora se han dicho muchas cosas y es mucha información que procesar. Por eso hago una pequeña pausa para que visualicen en la línea de tiempo todo lo que ha pasado hasta ahora. Y también para pedirles de la manera más humilde que den su like y se suscriban. Una vez dicho esto, debemos continuar con el video. Estados Unidos quería provocar una guerra con México para expandirse hacia el oeste. Y es por eso que aprovecharon las tensiones y enviaron un ejército más allá del río Nueces, y cuando los mexicanos atacaron a dicho ejército, Estados Unidos declaró la guerra. Ambos bandos empezaron enfrentándose en el norte del país, principalmente en Texas y California. Pero conforme Estados Unidos continuó avanzando por Texas, se dieron cuenta de la hostilidad del clima de México, y cuando Santa Anna casi aniquila a su ejército en la batalla de la Angostura, Estados Unidos se vio forzado a considerar otra estrategia, pues la guerra con México iba perdiendo apoyo. Entonces Estados Unidos se decidió a atacar Veracruz y en 1847 pusieron bajo asedio el puerto y lograron desembarcar un ejército de 9,000 hombres. Entonces Santa Anna decidió ir a detenerlos, pero acabó derrotado en la batalla de Cerro Gordo. Su derrota se debió en parte a que los locales revelaron información sobre el terreno y en general la división entre la gente del país fue causa de problemas en toda la guerra y, como ya vimos, en todos los años anteriores.
Entonces se dio una serie de batallas cerca de la capital, en las cuales, aun con la resistencia heroica del ejército mexicano, cada una de ellas acabó en derrota, y los estadounidenses lograron llegar a la Ciudad de México a finales de 1847, y para 1848 firmaron la paz en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En este tratado, México entregó a Estados Unidos todos los territorios encima del río Bravo, y a cambio, Estados Unidos dio una pequeña indemnización por las molestias. Y también, si quieren saber más a detalle qué pasó en esta campaña y cómo México tenía una oportunidad de ganar, no duden en ver mi video sobre esta guerra. Pero regresando a la historia, la humillante derrota en la guerra con Estados Unidos, sumada a la mala administración de Santana, hizo que en 1854 estallara la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla fue un movimiento que acabó quitando a Santana del poder y puso al frente del país a un liberal llamado Juan Álvarez. Durante su gobierno, se permitió que más políticos liberales, como un tal Benito Juárez, tuvieran influencia, y estos políticos empezaron a transformar el país creando varias leyes nuevas conocidas como las leyes de reforma, y también redactaron una nueva constitución, la Constitución de 1857. La nueva constitución estableció garantías para los mexicanos como por ejemplo la libertad de expresión, libertad de portar armas, prohibió castigos por tormento, prohibió la pena de muerte y también reafirmó la prohibición de la esclavitud. Por su parte, las leyes de reforma eran varias, pero hablemos de las más importantes. Estaba la Ley Juárez, que prohibió tribunales especiales de militares y el clero, la Ley La Fragua, que dio libertad de expresión, y la Ley Lerdo, que le quitó a la iglesia y a comunidades indígenas muchos de sus bienes debido a que se consideró que pasarlos a manos privadas ayudaría al desarrollo del país. Estas leyes no le gustaron nada al Partido Conservador, sobre todo la primera y la última, porque los conservadores e incluso el mismo Papa lo consideraron un ataque a la religión católica, por lo que en diciembre de 1857 los conservadores proclamaron el Plan de Tacubaya, que tenía como objetivo derogar la Constitución. La ejecución del plan comenzó cuando el presidente de ese entonces, Ignacio Comonfort, encarceló al presidente de la Suprema Corte, aquel liberal llamado Benito Juárez. Pero 4 semanas después, Comonfort se arrepiente, lo libera y le entrega la presidencia, y ya siendo presidente, Juárez escapa a Guadalajara. Con estos hechos, el país había quedado dividido en dos, entre los que apoyaban al presidente Juárez con su gobierno en Guadalajara, o sea los liberales, y los que no querían la nueva constitución, los conservadores, quienes no tardaron en organizar un gobierno propio en la Ciudad de México. El bando conservador tenía más ejército y dinero proveniente de la iglesia, y en las primeras batallas los liberales fueron derrotados y llegaron a una situación tan crítica que hasta el mismo Juárez estuvo a nada de acabar fusilado. Pero a pesar de esto, los liberales trasladan su gobierno a Veracruz y continuaron dando pelea a los conservadores, hasta que gracias a su superioridad numérica lograron dar un golpe decisivo a los conservadores en la batalla de Calpulalpan, y para enero de 1861 los conservadores estaban disueltos. La victoria no solo costó la vida de 250,000 mexicanos, sino que también hizo que se pidieran préstamos que sumergieron al país en una deuda de casi 80 millones de pesos con potencias como Inglaterra, Francia y España. Estas tres potencias querían forzar a México a pagar la deuda, pero al final llegaron al acuerdo de suspender el pago. Pero el emperador de Francia, Napoleón III, decidió aprovecharse de esta situación para apoyar a los confederados en la Guerra Civil de Estados Unidos. Francia invadió México usando como excusa el pago de la deuda, y a diferencia de la invasión anterior, esta sí fue de veras. Los franceses empezaron desembarcando en Veracruz, donde vencieron al ejército mexicano en algunos enfrentamientos, además de que se les unieron varios militares conservadores. Entonces los franceses empezaron a avanzar hacia la capital, pero primero tenían que pasar por Puebla. Ahí, el 5 de mayo de 1862, encontraron al ejército mexicano en los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se libró una de las batallas más icónicas de la historia de México, la Batalla de Puebla. El ejército francés enviado a México estaba compuesto en buena parte por un tipo de tropa, los llamados suavos, que eran expertos en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que los mexicanos tenían a varios milicianos defendiendo el fuerte. Entonces, convencido de su superioridad en todo aspecto, el general francés ordenó que cargaran sobre el fuerte en 3 ocasiones, pero los defensores lo repelieron en cada una de ellas y los franceses se vieron obligados a retirarse.
y ante esto, los milicianos Acapoaxtlas cargaron sobre los franceses atacándolos con machetes. Como los suavos no tenían experiencia combatiendo con machetes, esto les costó mucho al ejército invasor, que acabó retirándose hasta Veracruz con bajas mayores a las mexicanas. Entonces, el general a cargo de las tropas mexicanas, Ignacio Zaragoza, envió un telegrama al presidente Juárez diciendo su icónica frase: "Las armas nacionales se han cubierto de gloria". Después de la batalla, los franceses se retiraron a Veracruz y cuando llegaron refuerzos continuaron avanzando, sitiaron Puebla y después tomaron la Ciudad de México. Al tomar la capital, instalaron un gobierno títere encabezado por Maximiliano de Habsburgo, creando así el Segundo Imperio Mexicano. Aun con esto, Juárez se fue a resguardar en una ciudad conocida como Paso del Norte, mientras los franceses seguían avanzando. Pero en 1865, Estados Unidos salió de su guerra civil, y para evitar problemas con Estados Unidos, Francia decidió salirse, dejando a Maximiliano completamente solo, lo que acabó en la caída del Imperio Mexicano. Y con estos hechos, inició un periodo conocido como la Restauración de la República. Tras ambas guerras, Juárez siguió siendo presidente por 2 años, pero murió, y su sucesor fue un hombre llamado Sebastián Lerdo de Tejada. Pero a un general llamado Porfirio Díaz no le gustó el gobierno de Tejada debido a que la educación se encontraba abandonada, la administración de justicia estaba mal y muchas otras razones. Por esto, se rebeló y proclamó el Plan de Tuxtepec, y cuando logró quitar a Tejada del poder se volvió presidente provisional y en 1877 fue elegido como presidente. La administración de Díaz es motivo de controversia hoy en día, pues hizo varias cosas malas como exterminar a los yaquis, reelegirse como presidente durante 30 años, suprimir a su propia población obrera de manera violenta, y también establecer en las haciendas condiciones de trabajo muy precarias, casi feudales. Recuerden esto último porque será importante. Aunque también hizo varias cosas buenas, como hacer que el país creciera económicamente, fortalecer mucho la infraestructura de ferrocarriles y poner a México bajo una paz que nunca antes se había visto. Y si quieren conocer más a detalle sobre este personaje que fue Porfirio Díaz, no duden en ver mi video sobre eso. Pero regresando a la historia, en 1908 Porfirio Díaz dijo en una entrevista que ya no quería ser presidente, por lo que un hombre llamado Francisco Ignacio Madero se postuló con su famoso lema: sufragio efectivo, no reelección. Pero Madero fue encarcelado y cuando salió huyó a Estados Unidos. Desde ahí proclamó el Plan de San Luis, donde llamó a un levantamiento armado para quitar a Díaz del poder. Después de todo, ¿qué podría salir mal? El 20 de noviembre de 1910 hubo varios levantamientos en el país encabezados principalmente por Pancho Villa y Emiliano Zapata, y tras meses de levantamiento, Porfirio Díaz decidió abdicar y salió del país hacia Francia. Entonces, Francisco Ignacio Madero fue electo presidente en noviembre de 1911 y Emiliano Zapata exigió que se corrigiera la terrible situación de los campesinos lo antes posible. Pero como Madero no satisfizo sus demandas, Zapata proclamó el Plan de Ayala y se rebeló. Pronto, Zapata atacó la Ciudad de México y Madero se defendió poniendo a su general Victoriano Huerta a combatir. Pero Huerta lo traicionó y Madero fue derrotado en una batalla brutal conocida como la Decena Trágica, y después fue asesinado junto con el vicepresidente. Con Madero fuera del camino, se hizo presidente un hombre llamado Pedro Lascurain, pero no se hizo presidente a través de elecciones, sino porque ante la muerte del presidente y vicepresidente, el secretario de Relaciones Exteriores, es decir, Lascurain, se debía volver presidente. Famosamente, su presidencia duró solo 45 minutos, del 19 de febrero de 1913 a las 5:15 de la tarde hasta las 6 en punto, y lo más relevante que hizo fue entregar la presidencia a Victoriano Huerta. Pero tras esta enorme fantochada, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, llamó a una movilización en contra del presidente Huerta, y a él se le unió Villa en un pacto conocido como el Pacto de Torreón. Entonces casi todo el país se levantó contra Huerta y este renunció en junio de 1914. Con Huerta fuera del país, los líderes de la revolución se reunieron en la Convención de Aguascalientes para discutir qué sería con el país y decidieron entregar la presidencia a Eulalio Gutiérrez.
pero esto no le gustó a Carranza, así que se fue y creó su propio gobierno en Veracruz y se enfrentó a sus anteriores aliados. Su mejor general, Álvaro Obregón, derrotó a Villa en la batalla de Celaya y después de eso Zapata fue derrotado en una campaña brutal al sur del país. Y ahora sí, después de 1 millón de mexicanos muertos, Carranza se hace presidente y se crea la Constitución Mexicana de 1917. Esta constitución es la que sigue vigente hasta la actualidad y estableció la división de poderes, jornada de 8 horas y salarios mínimos, y fue de las primeras donde se protegían los derechos de los trabajadores. Y con el establecimiento de esta constitución se considera que acaba la Revolución Mexicana. Tras todo este baño de sangre, absolutamente necesario por supuesto, Obregón fue electo presidente y su gobierno representó una transición hacia un México más pacífico. Y también durante su gobierno empezó la reconstrucción del país tras la devastadora revolución. En 1924, Plutarco Elías Calles, alguien cercano a Obregón, se vuelve presidente y durante su gestión se consolidó el poder del gobierno, promovió la industria y la modernización de la infraestructura. Pero no todo fue bueno, pues en 1926 Calles hizo la Ley de Tolerancia de Cultos, que hizo varias cosas como limitar la cantidad de sacerdotes en el país a 1 por cada 6,000 habitantes o necesidad de una licencia para poder ser sacerdote. Estas medidas desataron el enojo del pueblo, que era mayoritariamente católico, y empezaron a boicotear el gobierno de Calles, pero el boicot se transformó en una serie de insurrecciones conocidas como la Guerra Cristera. Pero a medio conflicto, en 1928, la presidencia de Calles acabó y alguien cercano a él llamado Emilio Portes Gil se hizo presidente y comenzaron negociaciones entre él y el obispo de Tabasco, que había sido designado como representante por la Iglesia Católica. Y con estas negociaciones, el gobierno y los cristeros por fin llegaron a un acuerdo de paz en 1929. Si recuerdan, les dije que en 1928 había iniciado el gobierno de Portes Gil, pero detrás de este y de los 3 gobernantes que siguieron estaba Plutarco Elías Calles, y esencialmente era él quien controlaba el país. Por eso a este periodo se le conoce como el Maximato. También, en 1929 Calles creó el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, con el objetivo de pasar de un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones. Y fue este partido el que estaría en el poder durante los siguientes 70 años de historia, pues de ahí salieron la mayoría de gobernadores y todos los presidentes durante el resto del siglo XX. De hecho, un autor peruano llamado Mario Vargas Llosa dijo célebremente sobre este régimen: "Yo no creo que se pueda exonerar a México de esta tradición de dictaduras latinoamericanas. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. Tiene la permanencia no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible". En 1934, tras varios candidatos bajo la influencia de Calles, un hombre llamado Lázaro Cárdenas fue elegido presidente, y fue este quien puso fin al Maximato. Rompió lazos con Calles y en 1936 lo exilió del país. Durante el gobierno de Cárdenas, este implementó una de las reformas agrarias más ambiciosas de la historia de México, entregando tierra a los campesinos en forma de ejido, y también expropió la industria petrolera y fundó Pemex. Es a partir de 1940, que México experimentó un periodo de crecimiento conocido como el desarrollo estabilizador, donde México empezó a usar un modelo económico similar al de muchos otros países, adoptando medidas como el proteccionismo y fomento de la industria nacional. Es en esta época donde empieza a tomar forma el México en que vivimos. La población y la economía empezaron a crecer, se promovió la educación en el campo, se fundó el IMSS, se envió a 300 hombres a ayudar al esfuerzo de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Se celebraron los Juegos Olímpicos en México, se celebró el Mundial, entre muchas otras cosas. Y junto al desarrollo vino una estabilidad política, pero también vino mucha represión. Ya saben que los años 60 fue una época de muchos movimientos sociales, y México no fue la excepción. En 1959 hubo una huelga de ferrocarrileros que exigían mejores condiciones de vida, pero fue reprimida de manera violenta con despidos, asesinatos y encarcelamientos. En 1964 hubo un movimiento médico que buscaba mejores salarios, pero fue reprimido de manera violenta. Pero el más famoso fue el movimiento estudiantil de 1968,
que no solo fue un movimiento de estudiantes, sino también de gente proveniente de toda la clase media que buscaba mayor democracia. Pero el gobierno, en ese entonces dirigido por Gustavo Díaz Ordaz, reprimió este movimiento de la manera más infame, abriendo fuego contra los estudiantes mientras estos se organizaban en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Y a este hecho terrible se le conoció como la masacre de Tlatelolco, uno que hasta el día de hoy sigue teniendo un impacto cultural tremendo. Y también, 2 años después de aquella infamia, en 1970, el gobierno de Luis Echeverría reprimió una manifestación contra su gobierno, a lo que se le conoció como la matanza del Jueves Corpus o el Halconazo. Después de esto también hubo otros que se manifestaban contra el gobierno y de forma más violenta, como grupos guerrilleros comunistas en el estado de Guerrero, y para contrarrestarlo empezó una campaña brutal de represión donde el ejército arrestaba gente sin proceso judicial, los subía en aviones y los dejaba caer en el mar, al más puro estilo de las dictaduras sudamericanas del momento. Y a esta represión, que de hecho se expandió durante toda la década de los 70, se le conoció como la Guerra Sucia. También en 1970 se implementó el desarrollo compartido, que consistió en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Para lograrlo, se frenó el gasto para así frenar también la inflación, pero como no aumentó la recaudación de impuestos, la situación se agravó, y para 1976, con una inflación del 16%, desigualdades sociales aún existentes y con la necesidad de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, estaba claro que el desarrollo compartido había fracasado. Con el fracaso del desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido, el gobierno de México empezó a apostar por el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política que promueve la reducción del papel del Estado en la economía, y sus dos principales impulsores mexicanos fueron los presidentes Miguel de la Madrid y luego Carlos Salinas de Gortari, pero también fue impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando México adoptó este modelo, empezó la privatización de varias empresas y bancos que antes pertenecían al gobierno, se disminuyó el gasto público y se hizo una apertura del mercado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TLCAN. Pero en respuesta a la entrada en vigor de aquel tratado, además de la indignación causada por la creciente desigualdad y la marginación indígena, el 1 de enero de 1994, un ejército compuesto principalmente de indígenas, conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas en contra del gobierno de Salinas de Gortari. El ejército zapatista tomó varios pueblos en el estado de Chiapas e hicieron la declaración de la Selva Lacandona, donde exigían la renuncia del presidente Salinas de Gortari, pero el gobierno empezó a negociar con ellos y al cabo de varios días de negociación lograron establecer la paz, donde cedieron su demanda de quitar al presidente. Aún así, los zapatistas siguieron controlando varias zonas pequeñas del estado de Chiapas. Es aquí cuando llegamos a la parte más especial del video, pues llegamos al México en el que nació la mayoría de mis espectadores, el México de Zedillo, de Fox, incluso el de Calderón, un México definitivamente más unido que en el pasado y con una identidad más consolidada. Sin embargo, este proyecto de 200 años de antigüedad llamado México aún no se ha expresado en su máximo potencial. Megadiversidad, 2 millones de kilómetros cuadrados, 130 millones de habitantes, alrededor de 80% católicos, nuestro país no tiene excusa para ser uno donde reine la mediocridad y por consecuencia otras cosas negativas como el crimen y las negligencias. Y esta es la parte más incómoda del video, pues más allá de esto no hay nada. Es nuestro turno, de todos los que estamos vivos hoy en día, de escribir la historia de este país, por lo que llegamos a dos preguntas que de alguna manera u otra acabaremos respondiendo. ¿Qué rumbo le daremos al país? Y sobre todo, ¿cómo lo haremos?